Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, dejemos de lado los temas de la política, no para hablar de algo menos importante, algo que es muy importante, que tiene que ver con la economía. El Centro de Investigaciones de Políticas Públicas de la Escuela Politécnica Nacional acaba de sacar un estudio sobre la relación del crédito con el crecimiento del Producto Interno Bruto. Obviamente sin apartarse, sin desconocer la situación económica del país, ¿no? Yo creo que es interesante abordar este tema y para eso nos acompaña Andrea Uquillas, quien es docente de la Politécnica y está aquí con nosotros. Adriana Uquillas. No, Andrea, ahora yo también me equivoco, ¿no? Todos equivocamos aquí de nombres. Adriana, muy buenos días. Adriana, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día Fabricio, buen día Andrea, un gusto para mí estar aquí compartiendo este diálogo con ustedes. Gracias por la invitación y buenos días también a quienes nos escuchan. A usted, gracias por la gentileza de acompañarnos, Adriana. ¿Con qué hallazgos se encontraron y cuál es la relación del crédito con el crecimiento o estancamiento que puede tener el Producto Interno Bruto? Sí, nosotros somos investigadores de la Escuela Politécnica Nacional, como mencionaste, y el estudio estaba encaminado a encontrar la relación que existe entre el crédito bancario y el crecimiento económico en el país a través de diferentes mecanismos de transmisión. Uno, mediante el crédito otorgado al sector productivo y otro mediante el crédito otorgado al consumo de hogares. En este estudio lo que encontramos es que existe sí una relación positiva, es algo que ya se conoce, la verdad, en el mundo entero, que existe una relación positiva entre el crédito y el crecimiento económico, pero la originalidad del estudio se enmarca en que cuantificamos cuánto es que aporta el crédito al PIB, al Producto Interno Bruto en este caso. En ese sentido, por ejemplo, si el crédito concedido al sector productivo aumenta o se incrementa en 1%, eso impacta al PIB en un crecimiento del 1,30%. Es decir, porque se tiene a veces mucho la idea, sobre todo también hicieron esta investigación respecto al consumo de los hogares, ¿verdad? Sí. Entonces se cree que tal vez uno pide un crédito, pero es para pagar deudas. ¿Cómo está en ese sentido el Ecuador? Es decir, ¿hay, digamos, un índice que podría decir que realmente es así? A ver, cuando hablamos de consumo, el estudio verifica que si nosotros incrementamos 1% de crédito hacia el sector de consumo de hogares, el PIB se incrementa en 0,18%. Entonces, ahí el primer hallazgo es que el crédito ofertado al sector productivo tiene un impacto multiplicador mayor, claro, 7 veces mayor que cuando está vinculado al consumo. No necesariamente el consumo significa pagar deudas, en este caso puede ser que está simplemente ayudando a la calidad de vida. Alguien se quiere comprar algo, o sea, el consumo también dinamiza la economía. Dinamiza la economía en otros sentidos. Ahora, la pregunta de si la gente está usando para pagar deudas o no, es una pregunta súper interesante, tiene que ver con endeudamiento y con la forma de conceder los créditos también, que no han sido objeto de este estudio, pero que sin lugar a dudas levanta el debate justamente para trabajar en cuestiones de política pública relacionada a una concesión de crédito saludable, ¿no es cierto? Y que facilite, sí, el crecimiento económico del país. En ese sentido, ¿hay, digamos, obstáculos para que los emprendimientos del sector productivo pueda acceder a crédito? ¿Qué otras estrategias se podrían entonces, más bien, qué desafíos enfrenta el Ecuador, el sector financiero, para poder colocar esos créditos en este sector productivo que puede incrementar también el PIB? Ahí hay varias cuestiones que son súper importantes que levantamos en el estudio y están relacionadas con la necesidad de tener un ecosistema saludable. Entonces, ¿qué significa eso? Ecosistema saludable. Sí, a ver si nos aterriza ese término para entender los que no manejamos economía. Un ecosistema saludable, en términos muy generales, es trabajar dentro de condiciones de mercado saludable y bajo una regulación que sea técnica, que sea prudente, no restrictiva, pero sí precisa. Yo diría que en términos un poco más detallados, cuando hablamos de un ecosistema saludable, sostenido, decimos que el otorgar crédito no solamente es hacer una transacción financiera, sino que va un poquito más allá. Tenemos que hablar de la confianza que tiene el consumidor respecto a la economía y a la banca. Hablamos de la educación financiera, hablamos de herramientas tecnológicas que permitan predecir con más precisión quién es un buen pagador,
quién es un mal pagador, bajo qué condiciones yo puedo entregar ese crédito, y finalmente hablamos de políticas públicas que sean coherentes, que propicien el dinamismo del crédito, de un crédito saludable. Y así, con todo este ecosistema trabajando de manera armoniosa, podemos obtener los impactos positivos que hemos visto en este estudio. Perfecto. Ahora entonces, ¿cómo debe hacerse, digamos, esta evaluación precisamente para eso? Para elegir, digamos, si se quiere, no sé si ese es el término, para elegir a quién se coloca este crédito, ¿verdad? Para que no ocurra, así es, para que no ocurra esto del endeudamiento, de que no se paga, de que haya cartera vencida, etcétera. El otorgamiento de crédito pasa por diferentes pasos, digamos. Uno es muy técnico, en el cual se usa mucho herramientas técnicas, estadísticas, para predecir quién es un buen pagador, quién es un mal pagador, pero claro, no solamente se necesita de una buena metodología matemática o estadística, sino que se necesita trabajar en política pública direccionada, por ejemplo, a disminuir la simetría de información. ¿Qué es la simetría de información? Que se tenga información suficiente para poder predecir correctamente quién es un buen pagador, quién es un mal pagador y qué condiciones debe tener este cliente en términos de tasas, de plazos, de montos, etcétera. ¿Qué sector productivo es el que está recibiendo ahora mismo más crédito? Tal vez eso pudieron identificar en el estudio. En el estudio nosotros estábamos enfocados primero exclusivamente a cuantificar ese impacto, porque es algo que no se ha hecho antes. Hoy, por ejemplo, en la banca privada, el 58% del crédito está siendo otorgado al sector productivo, 42% al consumo. Ahora, la siguiente pregunta es, dentro del sector productivo, ¿cómo podemos o cómo se cuantifica justamente el resultado en el crecimiento económico? Deben haber sectores estratégicos donde su impacto a través del crédito debe ser mayor que otros. No lo hemos analizado todavía, pero es un segundo paso que estamos haciendo ahora, abriendo por sectores estratégicos y mirando justamente a dónde podría direccionarse la política en términos de dinamizar el crédito en esos sectores estratégicos. Yo no sé si dentro del estudio que ustedes como especialistas llevaron adelante, analizaron, junto a las cifras que usted nos ha presentado del impacto del crédito, ¿qué pasa con las tasas de interés? Que es un tema de discusión recurrente aquí en el Ecuador. Hay, digamos, un segmento de la sociedad que asume que la tasa de interés es extremadamente alta. La banca, en cambio, responde. Yo he entrevistado en varias ocasiones acá en este espacio a Marco Rodríguez, quien es el presidente de Asobanca, y él, en cambio, explica que no es alta si comparamos con otros países dolarizados. Pero hay esta sensación de que la tasa de interés es alta y tiene que ir a la baja. ¿Analizaron esa incidencia de la tasa? Fabricio, esa es una pregunta súper interesante y la verdad, en este estudio no la hemos analizado, pero el estudio busca justamente levantar el debate respecto a todo lo que concierne al crédito bancario en este aspecto privado, pero inclusive podría ser público o en términos de cooperativas. Respecto a la tasa, es algo que nosotros estamos comenzando también a analizar. Yo te diría que, hablando técnicamente, la cuestión de las tasas no es una generalidad, deben ser más altas o deben ser más bajas. La tasa debe estar estrechamente vinculada al perfil de riesgo del cliente. Es decir, si el cliente es un buen pagador... La tasa debería ser menor. Debe ser menor la tasa porque es un buen pagador. Pero eso no ocurre, si ocurre en el Ecuador. Es un mal pagador, entonces la tasa debe ser mayor respecto al bueno, ¿no es cierto? Estamos siendo justos en términos de tasa. En el Ecuador no ocurre. Eso no ocurre. En el Ecuador no ocurre. No hay esa diferenciación. No sé si es por un tema de normativa, no sé si lo puede hacer la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que tiene esa potestad. No sé si eso es posible. En Ecuador no ocurre porque existe un techo en las tasas. Y justamente nosotros como academia, entendiendo que nuestro compromiso con la sociedad es entender las necesidades del país, mejorar las políticas públicas basándonos en cuestiones que son técnicas y no políticas, la idea es, en el próximo estudio, es justamente entender un poco mejor cómo debería funcionar esta precificación
basándonos en mejores prácticas internacionales y promoviendo el debate para que si es necesario cambiar alguna política pública o normativa, se lo haga, porque sabemos que existen beneficios siempre que exista una precificación justa, ¿no? Volvamos incluso a la primera pregunta y también a lo que primero nos explicaba sobre este crecimiento de el 1% de crédito se traduce en un Producto Interno Bruto del 1.30%. ¿Eso es bueno o malo? Es decir, comparado con otras regiones, o más bien, comparado con otros países de la región, ¿es bueno o malo que solo sea o es buena este porcentaje de 1.30% que se traduce en el PIB? Ahí te voy a responder de manera bastante intuitiva porque en realidad estudios académicos respecto al impacto positivo entre el crédito y el crecimiento económico existen. Es algo que se sabe que es así, pero esta cuantificación de cuánto Más específica. más específica, nosotros no hemos hallado estudios académicos al respecto. Entonces, el estudio nos muestra, tenemos bastante fe en el estudio, porque es un estudio que ha sido realizado desde el 2003 al 2024, son más de 20 años, ¿cierto?, para que hace que el estudio tenga robustez. Intuitivamente, conociendo el mercado, es un aporte bastante significativo, pero no te podría hacer una comparación con otros países porque no tenemos referencias académicas de que otro estudio así se haya realizado. Y tal vez referencias de si es bueno o malo en cuestión tal vez de comparación de otros años, incluso, no sé, después de la pandemia, antes de la pandemia, que digamos es un hito que marcó evidentemente la economía. Sí, mira, este efecto que nosotros hemos cuantificado en términos así bastante intuitivos es como un efecto medio de lo que ha sucedido con la economía ecuatoriana en estos últimos 20 años. Si nosotros hacemos un análisis más profundo, el efecto puede ser mayor en épocas donde estamos con estabilidad económica, donde la normativa es más precisa y debe ser menor inclusive podría neutralizarse si estamos en una época de recesión, donde no existe estabilidad del mercado, donde existe una política de regulación laxa. Entonces, hacer estos análisis que se llaman técnicamente análisis de estrés para ver cómo varía este efecto es algo que quisiéramos hacer y que queremos promover, que la academia se vincule a la industria y que comience a hablarse de estos aspectos que son importantes para ir avanzando juntos, ¿no? Esto que acaba de decir es interesante porque ¿cómo se entiende que hubo una contracción de la economía en 2024, pero en contrapartida se encuentran con cifras de incremento del acceso al crédito? ¿No hay una contradicción ahí desde el punto de vista económico? Es súper interesante lo que me preguntas, Fabricio, y no existe una contradicción, te explico por qué. En realidad hubo una contracción, ¿no es cierto? 2% de contracción en términos económicos. Hablamos de que la economía no creció en 2024. No creció, crédito aumentó en 9%. 58% para el sector productivo, 42% para el sector de consumo. ¿Qué es lo que está pasando? La cuestión es que es lo que les comenté antes sobre el ecosistema, ¿no es cierto? Existen factores externos que influyen en este efecto justamente. Entonces, factores externos y factores estructurales. Un factor externo que inclusive puede llegar a neutralizar el efecto, como les había mencionado, es la cuestión, por ejemplo, de la caída del petróleo, la caída de exportaciones, cuestiones macroeconómicas que hacen con que el ecosistema no se articule, ¿no es cierto? Eso hace con que el efecto esperado sea menor. Factores estructurales, por ejemplo, puede ser la tasa de morosidad. Si aumenta, ¿no es cierto?, tenemos que entender si realmente ese crédito ha sido concedido de manera eficiente. O inclusive el crédito concedido al sector productivo es para inversión o es para reestructurar deudas, que es lo que tú me venías diciendo. Esas son muchas preguntas que debemos responder, ¿no es cierto?, para justamente avanzar en política pública, avanzar en la regulación, avanzar con las superintendencias de bancos o de las cooperativas también. La de economía popular y solidaria que regula las cooperativas. Para regular, para entender, para dejar todo aquello un poco más técnico, más preciso y una vez que se tengan las respuestas, avanzar entonces en la política. Este estudio lo van a socializar precisamente con estas instancias que son, digamos, las que regulan la política pública aquí en el Ecuador. Sí, nosotros, ha sido divulgado ya en varios medios y por eso para mí y para los otros investigadores estar aquí conversando con ustedes
exponiendo todo esto para el público que nos escucha es súper importante. Insisto, eso abre el debate, ¿no es cierto? Y esperamos entonces poder reunirnos con Asobanca, con la superintendencia, con la banca privada y tal vez extender inclusive para cooperativas, que es otro sector, es completamente diferente, funciona diferente, ¿no es cierto? Y ahí ir avanzando, como les digo, siendo profesores de la Universidad Pública, la Escuela Politécnica Nacional también como universidad pública, tiene como objetivo vincularse con la industria, mirar las necesidades del país y avanzar, vincular, ¿no es cierto?, estos hallazgos técnicos con la política pública. Lo último, y usted ya lo había mencionado, el tema de la morosidad, el tema de la cartera vencida. ¿Hay o no razones para preocuparse respecto de los índices de cartera vencida en el sistema financiero ecuatoriano? Hablo de los bancos y también de las cooperativas. Entiendo para el caso de del segmento de la economía popular y solidaria, me parece que el índice de morosidad es un poco mayor respecto de, si comparamos con los bancos. ¿Cuál es la incidencia de este fenómeno en un país que en 2020 tuvo evidentemente una recesión por efectos de la pandemia y que no ha logrado recuperarse totalmente? Hay otros factores, ¿no? La inestabilidad política, la inestabilidad económica, etcétera. ¿Qué pasa con la morosidad? A ver, existe un ciclo económico, existe un ciclo de crédito también. El Banco Central menciona que se espera que Ecuador crezca 2.8%. La banca creo que está ahora un poco más entusiasmada respecto a que se viene un nuevo ciclo de crédito para controlar un poco estos indicadores de morosidad. Y pienso sí que en el aspecto regulatorio y la banca en general, sea pública, privada o la de economía solidaria, ha dado grandes pasos en términos de control de riesgo, pero siempre hay cuestiones a mejorar, ¿no es cierto? Siempre hay un debate a propiciarse para tener un poco más de control. Controlar la morosidad significa controlar la simetría de información, por ejemplo, que existe hoy, controlar el riesgo moral, trabajar la cuestión de precificación. Son cosas que se deben trabajar en pro de que esa morosidad se mantenga en líneas adecuadas para poder indemnizar el crédito con calidad. Y solamente para cerrar, le envío un abrazo al doctor Juan Francisco Román, que siempre escucha este espacio. Dice que el problema del crédito es por el riesgo del país, desde lo político hasta el riesgo personal. Por eso ahora se necesita abrir el país y traer inversión, más inversión de riesgo, ¿no? Es uno de los pocos países que la banca para prestarte 10,000 te pide garantías de 12,000. Si no mejora el crédito, si el crédito no mejora el emprendimiento y por lo tanto el trabajo. Gracias por ese aporte que creo que va de la mano un poquito con lo que estamos conversando en esta mañana. Adriana, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias por recibirme. Gracias, Fabricio y Andrea. Gracias a Adriano Quillas, que ha estado con nosotros, docente de la Escuela Politécnica Nacional, aquí en A Primera Hora, hablando sobre el crédito y esta relación, obviamente, del crédito con el Producto Interno Bruto. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.